¿Qué tal, mi gente de YouTube? Aquí estamos en un nuevo video donde esta vez vamos a ver cómo transferir tus criptomonedas de tu bot de GameGen a tu billetera de Phantom y viceversa, de Phantom a tu bot de GameGen. Para los que no lo sepan hacer, en este video vamos a explicarlo. Y bueno, no olviden que estamos sorteando $10 a los que se suscriban y dejen su comentario acá abajo. Bueno, mi gente, pues vamos a lo que vinimos. Bueno, ya estamos acá, ¿no? En el apartado de GameGen. También acá arriba les dejaré la playlist que tengo de GameGen. Si aún no han importado su billetera, si quieren saber más de GameGen, cómo snipear, el stop loss, el top profit, todas esas cosas, está en mis videos, ¿va? Pero te dejaré la playlist acá arriba. Bueno, gente, como ya estamos acá, bueno, primero de ustedes debe estar así, ¿no? Su bot de Telegram acá. Ahora, si ustedes han hecho el paso de importar la billetera de Telegram a Phantom, pues ya no van a tener que estar transfiriendo todo el tiempo, ¿no? Porque es más complicado transferir de Telegram. Ya que esto está vinculado, pues tienen los mismos fondos, como miran acá. Si pongo transferir fondos, eso tiene 0.007, 0.007. ¿Va? O sea, el mismo saldo se mantiene en los dos. Y puedes seguir tradeando con Telegram normalmente. Acá, por ejemplo, si tradeas ganas $10, sube aquí $10 y aquí también. ¿Va? Porque es la misma dirección, como ven acá. ¿Vean? Si han hecho eso, pues solamente y quieren recibir de otras exchanges ahí a su billetera de Phantom, pues lo hacen directo. Acá en recibir o en enviar, ¿no? Va, pero si en caso no lo han hecho y solo están utilizando el bot de Telegram y otra billetera aparte de Phantom, pues esto, por ejemplo, quieres retirar a tu billetera de Phantom, entonces haces lo siguiente. Solo haces clic acá en retirar. ¿Va? Ahorita estamos en Telegram, en nuestro bot. Nos vamos acá a transferir fondos. Y acá, miren, retirar. Nos vamos ahí, hacemos clic ahí. Y nos va a llevar acá. A su bot. Y pues, como dice en la PC, no tengo instalado Open in Web. ¿Va? Así nos va a llevar acá a su botcito. ¿Ven? Ya estamos acá, mi gente. Va, ahora, ¿qué vamos a hacer acá? Pues primero, este es el apartado, aquí está la dirección de tu billetera y todo eso. Va, como ven acá el balance, yo tengo 0.006, no tengo nada casi. Bueno, ¿qué vamos a hacer acá? Primero, si tú quieres retirar de tu bot de Telegram, por ejemplo, a esta billetera de Phantom, vamos a cambiar a esta billetera. Vamos, quieres enviar, ¿no ve? Entonces, ¿qué vas a poner en tu billetera de Phantom? Recibir, porque vas a recibir Solana de tu bot de GameGen, para que me entiendan, ¿ya? Y solo copias tu dirección. ¿Qué es esto? Recibir en Solana, por si acaso. Cuidado, en Ethereum o en Sui, en Solana, ¿va? Copiamos, está copiado. Ya. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Acá en Withdraw, hacen clic acá. Tan. ¿Ya? Ahora, ¿para qué es esto? Para que aquí copies la dirección donde vas a mandar tu Solana. ¿Ya? Pegan. No tocan nada. Cuidado. Si modifican algo, no les va a llegar por si acaso a su billetera. Se va a perder o a otra billetera random se va a ir. Y ya no van a poder recuperar. Así que solo copien, peguen y enter. Cuidado, hay un 1 por accidente, ¿no? Hay enter, print. Y ya está. Ya se ha cambiado la dirección. ¿Ven? En withdraw. Ahora, si en tu caso tú tienes WSOL en vez de Solana, yo hasta no tengo WSOL, ¿no ve? Puedes convertir fácilmente. Solo tienes que hacer acá WSOL a Sol y ya. Pero yo no tengo WSOL, ¿no? Así que no se va a poder. ¿Ya? Eso. Ahora, tienes dos opciones. Por ejemplo, acá withdraw al Sol, que puedes enviar
todo tu Solana, o sea, todo, o una cantidad X, ¿no? Como dice acá, withdraw X Sol. Y pues depende de ti, ¿no? Pero si quieres poner una cantidad, pues solo haces aquí chan. Ven, acá te dice máximo puedes enviar ahorita 0.00671, dice, ¿no? 67.1 porque también te cobra de los fees. Y pues aquí pones la cantidad que quieras enviar. Quieres enviar un Solana, pones un Solana y pones Enter. Quieres enviar 0.1 Solana, 0.1 Solana y pones Enter y ya va a estar. Se va a enviar solito. Yo como no tengo ahorita, pues me va a fallar la transacción. Y como tengo tan poquito, tampoco se va a enviar porque te cobra fees, gas, ¿no? Al enviar de acá de Telegram y al recibir también de Phantom. No creo que envíen $1, ¿no? Unos $10, 20 ya les va a funcionar normal. ¿Ya? Eso, así envías tu Solana. Mira, el 0.1, solo hacen Enter y ustedes ya se va a completar la transacción. De mí no ha dado porque no tengo 0.1, obviamente. ¿Va? Y solo es eso, mi gente. ¿Ya? ¿Sencillo o no sencillo? Sencillo. ¿Va? Ya saben, acá, luego acá, ponen la cantidad, Enter y ya se va a transferir solito. Ahí te va a decir completado y ya va a aparecer en Phantom tus monedas, ¿va? Eso. Ahora, si tú quieres recibir, por ejemplo, Solana a tu Telegram, vamos a esa parte, a tu bot de Telegram de GenGen, pues solamente copias la dirección, ¿no? Aquí está la wallet. La wallet que está en Solana. Ya saben, Solana. Por ejemplo, acá nos vamos al otro botcito. Aquí está, ¿ven? Solana, estamos en Solana. Es lo mismo, esto, J2JDWI, que el otro, ¿dónde está el otro cocodrilito? Aquí está. ¿Ves? Lo mismo, está en Solana. Solo hacen clic ahí, se va a copiar solito. Ahora, por ejemplo, queremos enviar de esta mi billetera de Phantom. ¿Dónde está? Aquí está cargando. Aquí está. Solo haces clic acá en enviar. ¿Qué quieres enviar? No, Solana. Acá vas a copiar la dirección que has copiado. No vas a pegar, perdón. Vas a pegar y sin cambiar nada, ya saben, en la red de Solana. Y el monto, ¿no? Por ejemplo, yo quiero enviar 0.01. Nos vamos a Next. Y ya está. Solo envías acá Send y ya va a estar. Va, en mi caso no va a enviar, pero es eso. Esos son los pasos. Es eso, mi gente. Va, ahora también, si por ejemplo, cuando entras por primera vez, ¿verdad? Pones tu Phantom. Luego de 100 pones tu Telegram. Y aquí aparecen dos direcciones diferentes. ¿Ya? De ahí puedes transferir igual normal. De tu billetera de Phantom a Telegram. Por ejemplo, yo quiero transferir un Solana. Se va a transferir un Solana aquí. ¿Ya? Si está diferente esto, ¿no? Si has vinculado tu otra billetera Phantom y tu Telegram de GenGen, de ahí mismo se puede hacer. Como de mí está los dos igualitos, pues no hay que transferir nada, ¿no? Y es más sencillo. Así que si quieres hacer estos pasos, pues también hice un video sobre esto. De cómo importar tu billetera de Telegram, ¿va? Bueno, miren esto, mi gente. Un tip a los que se quedaron. De acá si quieren entrar, no un ratito, aunque sea sacar un 20%, siempre busquen cuando tenga hartos holders, ¿no? Por ejemplo, apuesto a que este de 110 es un Zuck Pool. Cuidadito, es desde aquí lo noto, miren. O tal vez no. ¿Ves? El Zuck Pool seguro, acá seguro ha quemado sus tokens. No ha quemado, ¿ves? Aquí te van a hacer el Zuck Pool, mi gentita. Pero a veces también de esto se saca, aunque sea alguito, ¿no?
Pero es más riesgoso. ¿Ya? Bueno, eso sería todo por el video de mi gente. Espero les haya gustado. Nos vemos en el siguiente video. No olviden darle like y suscribirse. Chao.